por lo que habéis dicho los dos, que los lugares donde se está dando con más virulencia, donde se están dando estos incendios con más virulencia, comparten ese suelo con más contenido orgánico. No tiene por qué. Bueno, una cosa que sí es importante, que me he olvidado de decir antes, sobre cuando tiene mucha materia orgánica, es que luego puedes tener, ¿cómo se dicen? Represas en catalán, una que te vuelve a surgir el incendio a cabo de... Sí, una recidiva, sí, a cabo de unas semanas, ¿no? Esto en Cataluña tenemos casos así, en Rocallaura, desde hace unos años. Tenemos estos casos de una zona que tú das por apagada y al cabo de un mes, pues aquello vuelve a tirar, ¿no? Eso lo tenéis en cuenta, Javi, perdona. O sea, vigiláis especialmente... Sí. Nosotros, si no llueve bastante, vigilamos los incendios igual durante un mes o así. Vale. Pero bueno, sí que nos está pasando ahora, este mes nos pasó en muchos incendios de pasar el frente y pasar tan rápido que ese mismo día de vuelta, se recoloca el incendio y tiene otra carrera hacia atrás, porque a lo mejor pasó de copas y no pasó por abajo, por el monte bajo. Y bueno, eso es lo que hace que tenga una severidad bastante importante este año, sobre todo el tema del suelo, que por lo menos en Galicia, estuve leyendo estos días, que un 70% de la superficie quemada tiene una severidad que es casi irreversible. O sea que habrá que o aportarle al suelo o eso no se recupera. O va a ser muy lenta la recuperación ahí. Y normalmente en Galicia siempre recupera muy pronto. Pero bueno, pues eso, las temperaturas y la baja humedad. Una pregunta, ¿cuánto puede entrar el fuego en el suelo? O sea, ¿qué profundidad puede quemar? Quizá Víctor. O Víctor. Depende de la materia orgánica. Claro. O sea, si tú tienes materia orgánica hasta 5 metros, que es lo que puedes tener en suelos así boreales, pues te puede llegar hasta allá abajo. Aquí normalmente no tenemos esas profundidades, pero lo que lo limita es el combustible. Mientras haya combustible, puede llegar hasta allí. Disculpa porque te interrumpí para hacerle la pregunta. Estabas hablando tú, Víctor. Sí, no, estabas comentando lo de si los incendios que tienen más materia orgánica en el suelo se queman con más virulencia, ¿no? Pero no, porque la virulencia viene determinada de la interacción entre el combustible y la atmósfera. Entonces, cuando tienes condiciones meteorológicas que no son particularmente adversas, lo que va a dominar el comportamiento del incendio es el combustible. Que tú tengas más o menos combustible, sobre todo a escala de paisaje, es decir, lo conectado que tú tienes el paisaje. Por eso solemos hacer hincapié en la idea de los paisajes en mosaico, ¿no? De tener zonas con cultivos, alternancia pues, de cultivos, de distintos tipos de bosque, de distintos tipos de cultivos y sobre todo que en estas zonas haya zonas labradas, aunque eso pueda conllevar pérdidas de carbono. En algunos casos, las zonas labradas son importantes porque si no, los campos de cultivo no te sirven como cortafuego, porque tienes unas hierbas en el suelo, se secan, es pasto agostado. Básicamente el cultivo se transforma en una mecha que te pasa hace que el incendio propague de un monte al siguiente. Entonces, por eso en esas zonas siempre hablamos mucho de que es necesario labrar y esto viene también de la PAC, de la Política Agraria Común, ¿no? Y que pues, he escrito un artículo hace poco, pues precisamente en el que digo que se tendrían que exceptuar de la obligación de dejar sin labrar, que es muy bueno para el cambio climático, para favorecer el carbono edáfico, no hay ninguna duda sobre eso, pero en las zonas con riesgo forestal elevado, con riesgo de incendio forestal elevado, mejor dicho, con peligro de incendio forestal elevado, ahí deberíamos hacer una excepción para eso, ¿no? Entonces, cuando tenemos unas condiciones meteorológicas que no son muy adversas, lo que va a predominar es este combustible, la continuidad espacial, luego cuánto combustible tienes tú allí, es decir, si tienes matorrales, árboles bajos, hay árboles grandes, esto forma lo que llamamos combustible en escalera. Es una escalera que permite a las llamas subir hasta la copa de los árboles y emitir y quemar con unas llamas increíbles, ¿no? Luego, cuando tenemos unas condiciones meteorológicas ya pues, muy, muy adversas, cuando estamos en estos fenómenos piroconvectivos, es decir, que el propio incendio genera con la columna de aire, y esto pues, Isa lo explicará mucho mejor que yo, tienes la columna de aire que sube hasta arriba, el incendio crea una tormenta, entonces luego eso en algún momento esa tormenta pues como que se desploma, pero no tienes el agua, porque el agua si la tienes se evapora antes, pero sí que te quedas con esos vientos erráticos de la tormenta, entonces eso ya va a quemar con
con unas velocidades, pues lo que comentábamos antes, de los 5.000 hectáreas en 15 minutos, independientemente del tipo de combustible que tengas, ¿no? Entonces la virulencia de los incendios va a depender de esta interacción entre el combustible y las condiciones meteorológicas, y como a día de hoy no disponemos de un termostato para bajar la temperatura, aunque debemos seguir luchando, ¿no?, por mitigar las concentraciones de CO2, aunque a día de hoy a corto plazo es difícil que eso ocurra por la geopolítica actual, ¿no? A nadie se le escapa, pero lo que sí que podemos es incidir sobre el combustible, pues para disminuir las probabilidades de que aun cuando las condiciones meteorológicas sean muy adversas, pues se desarrollen este tipo de comportamientos tan agresivos. Isabel, ¿puedes profundizar en esas condiciones meteorológicas adversas de las que habla Víctor? ¿En qué sentido? ¿En cuáles son esas condiciones meteorológicas que hace que los incendios sean más virulentos? Sí. Pues la regla de 30-30-30, que se repite muchas veces, ¿no? Una temperatura por encima de los 30 grados, humedades relativas por debajo del 30% y rachas de viento que superen los 30 kilómetros por hora. Bueno, es que hemos tenido un verano en el que los 30 se han quedado cortos en muchísimos puntos del país. Eso hace también que la humedad sea muy baja en regiones que no sean estrictamente de costa. Entonces ya tenías ahí una situación que no es buena para los incendios. Y luego tenías situaciones, como has comentado, de fenómenos piroconvectivos, que la palabra es muy técnica, ¿no? También los famosos pirocúmulos, ¿no?, que decimos los meteorólogos, que al final son nubes que están formadas o que las fabrica, podríamos decir, el fuego. Incluso llegan a producir pirocumulonimbos, que la palabra mola mucho, pero al final son nubes de tormenta generadas por el fuego. ¿Y esto por qué ocurre? Porque tú tienes el fuego, que es una fuente de calor muy importante, y además estás liberando partículas en la atmósfera. Esto también es una cosa muy curiosa. Tú no puedes tener gotitas de agua pura en nuestra atmósfera. Necesitas lo que conocemos como núcleos de condensación, que pueden ser polvo, sales, bacterias, puede ser pues cositas muy pequeñitas. Entonces ahí es donde el agua se queda enganchada o bien en forma líquida, ¿no? Entonces tendrías una gotita, o en forma sólida, que tendrías entonces un cristalito de hielo. Vale, tú con el incendio estás liberando un montón de esos núcleos de condensación, y puede ocurrir que se te den las condiciones idóneas para formar una nube. ¿Cómo sabes si tienes una nube o no la tienes? El humo es negro, la nube es blanca. Si tú ves el humo que está subiendo de color negro, gris, y de repente ves un tope blanco, dices, ojo, cuidado, que esto está formando su propia nube. Pero es que si tú le metes mucha energía y hay unas condiciones adecuadas en la atmósfera, se te puede formar una nube tremenda, un pirocumulonimbo, decíamos, una nube de tormenta fabricada por este fuego. Los cumulonimbos, las nubes de tormenta, pueden llegar a medir más de 10 kilómetros de altura. Es un bicho, una cantidad de humedad tremenda, con unas corrientes verticales también asombrosas, que te generan, por ejemplo, el granizo gracias a estas corrientes verticales. Y claro, es una corriente que, igual que sube, baja. Y puede pasar perfectamente que esa corriente vertical que hay dentro de la nube no se quede dentro de la nube y baje al suelo. Por eso muchas veces hay tormentas cerca de donde estamos, o a lo mejor en el tiempo estamos diciendo: esta tarde esperamos tormentas en zonas del interior peninsular, y tú estás a lo mejor en Guadalajara y dices: uy, veo la nube de tormenta por ahí, pero aquí no está lloviendo, aquí solamente hay viento. Claro, porque la nube te está tirando el viento. Entonces, claro, en un momento determinado ese viento va hacia abajo, pero cuando se topa con la superficie va para todos los lados, ¿no? Se desparrama, por decirlo de algún modo. Cuando esto se encuentra con el fuego, esto es peligrosísimo, porque de repente a lo mejor tú tenías un patrón de viento dominante, ¿no?, que dices, vale, el viento viene de norte, viene de norte, viene de norte, y de repente tienes un cumulonimbo que te ha desparramado todo ese aire, y de repente el viento, te aparece de una dirección que tú no te imaginas y con unas rachas de viento fortísimas. Porque claro, esto lo tenemos que imaginar como un montón de viento que de repente cae hacia la superficie y de golpe hace ¡fuas!, para todos los lados. Y es más, porque estábamos hablando de nubes de tormenta. ¿Qué otras cosas tienen las tormentas? Rayos. Los rayos. Mm. Y un rayo te puede provocar otro incendio en otro lado. Y además, con estos vientos de un lado para otro, también puede pasar que parte de este fuego se te vaya hacia otro sitio. Entonces, claro, que el propio fuego te esté generando su propia meteorología te genera una situación muchísimo más complicada, tanto para la evolución del incendio y, por supuesto, para las personas que tienen que estar luchando por sofocarlo.
Claro, que es la pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Es un Es lo que ciclo. pasó Sí. en Pedrograo Grande. Claro. Fue claramente eso. O sea, la gente quiso evacuar saliendo por una carretera que tenía toda la pinta de que se iba del incendio, pero la nube empezó a lanzar rayos, focos secundarios, se desplomó ese viento que llega al suelo y, bueno, ¿qué dices? Que se pone una velocidad tremenda, errático de todo, nada moldeable. Y los atrapó a todos en la carretera, claro, porque encontraron incendios donde no los había. Sí, son imágenes muy duras. Se ve allí los coches, todos los coches quemados y también se ve lo que decíamos antes de cómo el combustible no es tan importante como bajo esas condiciones, porque si te fijas, en esas imágenes se ve como las hojas de los árboles que hay no están quemadas, bueno, están marrones, pero no han sido consumidas. Es decir, que era un incendio que pasó por la superficie, no llegó a la copa, ¿no? Que tradicionalmente los incendios de superficies que no llegan a la copa, pues los consideras como menos virulentos. Pero claro, aquello fue con una velocidad tal que no le dio tiempo a la gente a escapar y tuvimos que lamentar pues 66 fallecidos en aquel incendio. Fíjate que este año, en julio, en el incendio que hubo a principios de julio en Lérida, el pirocúmulo subió hasta 14 kilómetros. Es que es una barbaridad. Sí. Es que es Y una como barbaridad. eso en campos de cereales, quemando campos de cereales. O sea, esto lo teníamos documentado en Mongolia. Sitios con mucha continuidad de vegetación, pues de pasto, de estepa. Pero claro, aquí no teníamos. Nunca había pasado. Bueno, habría pasado en algún momento, pero nosotros no lo teníamos documentado. Claro, Porque ese incendio yo creo que fue de récord en muchos aspectos. Bueno, 25 kilómetros a la hora. Estuvo durante 20 minutos corriendo 25 kilómetros a la hora. O sea, un incendio se considera extremo cuando va a más de 1 kilómetro hora. El tendido de mangueras, tú lo sabes mejor que yo, 250, 300 metros a la hora, más o menos. Ese es el tendido de mangueras. Un incendio extremo, más de 1 kilómetro hora. Estos son 25 kilómetros a la hora durante 20 minutos, ¿no? Cuando propagó más rápido. Pues claro, por eso queman los 5.000 hectáreas en pocos minutos, ¿no? Y además, ¿quién puede apagar eso? Porque el fuego va muchísimo más rápido que tú. Y además, si estás cargado con todo el material que necesitas, ¿no? Es que es imposible. Es que estamos en la era de los incendios que no se pueden extinguir, pero se pueden prevenir. Y esa es la clave, ¿no? Y es el cambiar el chip, que no es cuestión de aviones, no es cuestión de medios, que evidentemente los bomberos tienen que tener buenas condiciones laborales, tienen que trabajar con unos buenos medios, tener una formación que hay mucho que mejorar en ese aspecto, como comentaba Javi, pero tenemos que invertir también en la prevención y además que los que más saben de prevención son también los bomberos, porque sois los que mejor comprenden el comportamiento del fuego. O sea, la prevención no se entiende sin la incorporación de los bomberos y pues que estén trabajando todo el año precisamente para poder abordar estas labores de prevención cuando no hay incendios, ¿no? Y por ilustrar un poco el fenómeno este de los incendios forestales y de los pirocúmulos, en los incendios de Australia del 2019-2020, el pirocúmulo llegó hasta 35 kilómetros en la atmósfera, o sea, como Pinatubo. Fue brutal. Las cenizas se depositaron sobre el océano, fertilizó el océano y se notó un boom en el crecimiento de las algas. Afectó al agujero de la capa de ozono y se produjo parcialmente un fenómeno de enfriamiento. O sea, cobra una envergadura y una serie de efectos, ¿no? sobre el sistema Tierra, este tipo de incendios. Bueno, nosotros todavía no estamos en los incendios australianos, pero bueno, estamos yendo en esa dirección porque este año hemos visto un cambio muy importante en los incendios en la zona del noroeste y es que están quemando cada vez más en altitud. Nunca habíamos visto, o bueno, no teníamos registrados incendios en 1.000, 1.500 metros como los que hemos visto en zonas de León de estos días. En Europa, esto va a pasar también en las grandes cadenas montañosas, en Pirineos, Sistema Ibérico, Sistema Central. Vamos a ver cada vez como estas zonas que hasta ahora no eran inflamables, tenían lo que yo llamo el margen de seguridad porque tienen mucha humedad, entonces tienen suficiente humedad que les da seguridad para que no haya incendios. Este margen de seguridad se va estrechando, cada vez va a haber menos humedad por el cambio climático, entonces va a pasar a estar disponible en muchas de estas grandes cadenas montañosas. Vamos a ver, y cuando esto empiece a arder va a ser muy peligroso, porque estamos hablando de zonas con una acumulación de combustible y mucho más combustible en Pirineos que no en la zona de Valencia, de Barcelona, de toda la costa, ¿no? Y lo mismo en Europa. Centro de Europa, lo que hemos comentado antes de Escocia, en Centro de Europa, cuando empieza a sufrir incendios dentro de unas décadas, pues vamos a flipar por las cargas de combustible que allí se dan, ¿no? Y la topografía, de esas zonas tan altas. Exacto, sí, que complica mucho los accesos. Pero, ¿cómo se produce la acumulación de combustible? Bueno, es falta de gestión. O sea,
Es que lo hemos mencionado varias veces y Claro. yo mismo estoy pensando, pero Bueno, yo no he llegado ahí. En primer lugar, el combustible, ¿qué es el combustible, no? Combustible, en un contexto de incendios forestales, es lo que quema, por donde propaga el incendio, es lo que crece en la superficie del suelo. Hierbas, matorrales, hierbas, matorrales, hojarasca. No estamos hablando de los árboles. Estamos hablando, sobre todo, de lo que está en la superficie del suelo. Si miramos los registros paleobotánicos, lo que vemos es que ahora mismo estamos en unos niveles máximos en España, en Europa en general, de superficie de bosques cerrados. En Cataluña estamos en un 47% de superficie de bosques cerrados. Nunca habíamos tenido unos valores así en los últimos 100.000 años, es lo que nos dicen los paleo. En España, pues claro, depende de la zona de España, pues el valor será mayor o menor, ¿no? Pero estos son los datos. Bien. Perdón, es que no entiendo lo que son bosques cerrados. Bueno, pues tienes una dehesa, que sería una especie de bosque abierto, y un bosque cerrado pues es cuando tienes las copas más o menos tangentes. Ah, vale. Es decir, que tú miras arriba y no ves el cielo. Vale. Es un bosque cerrado. Entonces, nosotros, en el ideal nuestro, está el mito este de la ardilla de Estrabón, ¿no? Que se supone que tenía una ardilla, podía recorrer la península en los tiempos romanos, ¿no? Desde al norte al sur. Esto era falso. Y lo que hemos comentado antes, en Cataluña, por ejemplo, no ha llegado nunca en los últimos 100.000 años a tener más del 50% de la superficie forestal cerrada. ¿Por qué? Pues porque hay incendios y porque hay bichos que se comen esa vegetación. Luego también hay microbios que hacen que se pudra, ¿no? Pero bueno, esa tasa es menor, ¿no? En comparación con las otras dos. Claro, ahora no hay eso. En la era preantrópica teníamos los herbívoros y los incendios. Luego, en la era antrópica, estábamos nosotros con la agricultura. Ahora nos estamos retirando cada vez más del monte, entonces la vegetación está creciendo. Ahí en el imaginario colectivo está instaurada esta idea de que la deforestación va creciendo, lo que es cierto en el Amazonas, en zonas tropicales, pero no es cierto en los países del norte global, no es cierto en España. De hecho, en Europa ha habido un aumento de la superficie forestal. Sí, estamos en máximos históricos, geológicos del Pleistoceno de los últimos 100.000 años. Incluso cuando hubo tanta deforestación con la revolución industrial, ahí hubo bastante, ¿no? Sí, claro, pero yo estoy diciendo a día de hoy, de la superficie de bosques cerrados, nunca hemos tenido tanta, ¿no? Evidentemente, España es un país deforestado y por eso se hicieron las repoblaciones. Las repoblaciones de pino que empiezan, principalmente de pino que empiezan en la década de los 40, vienen de que España era un país muy deforestado y tenía muchos problemas de avenidas. Entonces son unas plantaciones que se hacen en las cabeceras de cuencas precisamente para restaurar lo que se llama restauración hidrológico forestal, para prevenir estas avenidas. Luego, pues también tenía un fin político, pues la autarquía instalada por Franco de intentar autoabastecerse de madera, ¿no? Pero había una presión social, de hecho hay documentos del Nodo, que estos heroicos, estos héroes que van a plantar árboles para proteger a nuestros pueblos de las avenidas. O sea, esa era la propaganda que se hacía, ¿no? Porque que era real, era importante, era un problema importante. Hace 100 años en España moría mucha gente por inundaciones y ahora sigue muriéndola, pero en cierta forma hemos sustituido el problema de las inundaciones por el problema del fuego. ¿Por qué? Esas plantaciones que se hicieron para solucionar un problema, ahora nos hemos olvidado de ellas, no las estamos gestionando. No es que las plantaciones estuvieran mal hechas, estaban bien hechas para su día, pero nos hemos olvidado de ellas, tienen mucho pasto y se están convirtiendo en pasto para las llamas, pues por todas estas acumulaciones de matorral, ¿no? En cualquier caso, esto es algo puntual. En León, por ejemplo, el 80% de lo que ha quemado es matorral. No hay que demonizar estas plantaciones como muchas veces se hace, porque no es ni tan siquiera lo que más quema, ¿no? Pero es algo que está contribuyendo. Entonces el combustible se acumula por esto, porque en lugar de obtener los recursos de proximidad, cada vez más los estamos obteniendo de lejanía. Nosotros no hemos dejado de comer. Seguimos necesitando comer 3 veces al día, seguimos necesitando recursos como la madera. Lo que pasa es que muchas veces estamos optando por obtener esos recursos de lejanía. Y en este sentido estamos catalizando una crisis de incendios global. Porque nosotros no tocamos lo de aquí y se nos está quemando, y estamos fomentando que se queme el Amazonas para roturar esos bosques, para ponerlos en cultivo y que luego nos abastezcan a nosotros de recursos. Por eso se habla de colonialismo ambiental, o una especie de ecocolonialismo, que ha sustituido el colonialismo de hace unos cuantos siglos por este colonialismo ambiental de no vamos a obtener recursos de aquí, los vamos a obtener de otra parte del mundo, y estamos pues fomentando esta crisis incendiaria global, ¿no? Isabel, ¿querías intervenir? ¿Me dio la sensación? No.
No, he apuntado una cosa muy interesante que me ha parecido, de hecho lo he puesto aquí en mayúsculas y con, Vale. y con como subrayado, no demonizar las plantaciones. Y también se me venía a la mente el hecho de que este tema es suficientemente complejo como para buscar también soluciones súper fáciles, ¿no? Porque parece que hay quien dice, no, pues la solución es esta, pum, ¿no? Pues se hace las cosas como se hacían antes y punto. Pues es que a lo mejor no podemos hacer las cosas como se hacían antes, o es que igual como se hacían antes tampoco estaban del todo bien hechas, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, que me parecía importante el marcarlo aquí en mi libreta. Sí, se buscan culpables y chivos expiatorios en Bien. lugar de soluciones, muchas ocasiones al problema de los incendios. Y ese es uno de los favoritos para muchos.